días. Hemos llegado los dos, hemos visto la playa, la gente ahí tumbadita, a gustito, y los dos aquí bailándonos en otro hotel. ¿Por qué? Pues nada, para que me conozca, yo soy Carlos González, soy jefe de área del Oriflame Cosmético en la zona de Andalucía Occidental, Extremadura y de Ceuta y Melilla. Y aquí mucho más. Yo conozco. Y ya sé que me conocéis la mayoría. Y bueno, hoy venimos a hacer una cadena de belleza, una cadena de color, ¿vale? Para ello viene Verónica Díaz, que es nuestra maquilladora oficial, ¿verdad? Del Oriflame. Encantada. Yo ya conmigo es su tercera experiencia, estuvimos en Huelva, estuvimos en Sevilla, la verdad es que os prometo que soy sincero, yo cada vez que hay una academia de este tipo, yo no suelo estar muy pendiente, no suelo estar muy atento, pero la verdad es que es una persona que atrae, una persona que da muchos consejos, muchos trucos, muchas ideas, ¿no? De cosas que siempre os pensaba que eran de esta manera y ella lo hace de otra manera y resulta que da mejor efecto, ¿no? Y los comentarios que he recibido de otros líderes y de otras personas, tanto en Huelva como en Sevilla, han sido comentarios muy positivos, ¿vale? Así que os aconsejo que estéis atentas, que si tenéis preguntas que preguntéis, ¿vale? Y primero va a haber una parte un poco teórica, ¿no, Verónica? Una parte teórica, después vamos a tener un maquillaje en vivo. Podéis grabar con móviles y tal si queréis, no hay ningún problema, ¿no? Hay derecho de imagen o algo. Lo que sí os digo que después cuando yo vea el maquillaje, yo voy a parar el cañón, ¿vale? No va a estar, esto va a estar sin emitir. Lo digo porque si queréis poner aquí los móviles, ¿vale? Sujetando lo que sea para no tener que estar todo el tiempo así con la mano temblorosa, los dejáis aquí puestos y podéis estar grabando perfectamente, ¿vale? Y después, pues bueno, quizás al final a lo mejor hay una sorpresa, ¿verdad? No sabemos todavía, pero quizás haya una sorpresa, ya veremos. Según cómo os portéis. Así que nada, os dejo con Verónica y nada, aprovecharos de ella. Pues gracias por venir y bueno, espero que os guste la academia de maquillaje. Lo que vamos a ver es un maquillaje profesional de una manera muy natural, que la podemos hacer todos en casa y sobre todo que le podéis aconsejar a vuestras clientas y que esto os ayude a subir ventas, que al fin y al cabo es eso, ¿no? Lo que estamos haciendo. Entonces, pues vamos a ver cómo preparar la piel, porque es muy importante preparar bien la piel antes de hacer cualquier maquillaje. Vamos a ver cómo corregir, por supuesto, las ojeras, las imperfecciones, cualquier granito, cualquier cicatriz, ¿vale? Y dejar la piel totalmente corregida. La vamos a iluminar, vamos a ver cómo crear correcciones para todo tipo de rostros y que nos va a sentar bien a casi todo tipo de rostros, para que podáis de una manera muy sencilla aconsejar a vuestras clientas y poder realizar un maquillaje profesional. Vamos a aprovechar para ver todos los productos de The One, aprovechando el lanzamiento, pues haré el maquillaje con estos productos, ¿vale? Entonces, si queréis tomar nota o lo queréis grabar, pues ya sabéis que se puede perfectamente. Y cualquier pregunta, pues ahora vamos a ver un poco la teoría, os voy a contar la presentación. Cuando termine la presentación, las que hayáis tomado nota, pues me ayudáis. Y en la práctica, pues vamos diciendo qué pasos van ahora, cómo lo hacemos y más o menos un poco pues para que no sea aburrido, ¿vale? Y bueno, pues... Está para pisar, ¿no? Ya, ¿no? Gracias. Bueno, vamos a ver las diferentes líneas de color y las rutinas de maquillaje, ¿vale? Vamos a aprovechar para dar la bienvenida a la nueva línea de One, que es la de tendencia, la de moda, no sé si lo sabéis, supongo que lo sabéis todas, pero por si acaso no lo sabéis, es la que estamos utilizando en pasarela en Estocolmo y en Moscú, en la Fashion Week, ¿vale? Es bueno este maquillaje porque es rápido de utilizar, por ejemplo las sombras, estas no sé si las habéis probado, pero estas sombras cremosas pues son muy rápidas de utilizar y además tienen bastante color. Entonces no es necesario aplicar una sombra cremosa y luego una polvo encima, porque como esta ya directamente se convierte en polvo, pues es muy fácil de utilizar y muy rápida. Luego tenemos Jordani Gold, que es la línea pues, para mujeres más sofisticadas o para cuando queremos crear un look más sofisticado. Tenemos la Benimi, que es para chicas más jovencitas o para personalidades más alocadas, más alegres. Y Pure Color, que sería la línea básica de color. Entonces, pues dentro de esto vamos a intentar utilizar todos los productos de The One en este caso
y pues eso, para conocerlos porque es la novedad. Vamos a hablar también de los accesorios, cómo cuidar los accesorios, para qué utilizo cada accesorio y cómo lo vamos a tratar para cuidarlos bien, ¿vale? Cada pincel, cada brocha, las esponjitas, las borlas y todo, ¿vale? Entonces, para empezar a hacer un maquillaje, lo básico siempre y lo más importante es tener la piel siempre bien limpia. Aunque no estés maquillada, pues tienes que aplicar tu leche limpiadora, tu tónico, tu crema hidratante y sobre todo que esté bien hidratada, porque si no, al aplicar el maquillaje hay zonas que necesitan más hidratación y van a tomar más producto. Entonces quedan ronchones, digamos. Entonces, bueno, pues vamos a ver cómo preparar la piel con la hidratante y después vamos a ir con la prebase. Es una parte que, aunque no aparezca ahí, os lo voy a contar. La prebase, hay varios tipos de prebases. Existen prebases pues, para disimular arrugas, para definir un poco más el rostro, también las hay con un poquito de color, para gente que tiene la piel enrojecida y todo esto. Pero sobre todo lo que siempre vas a experimentar cuando te aplicas una prebase es que se te cierra el poro y tienes la piel súper suave. Y lo más importante, que es lo que queremos conseguir, es que nos dure mucho más tiempo. Yo no aconsejo utilizar la prebase a diario, pero sí es bueno utilizarla, por ejemplo, para días que quieres que te dure toda la noche o todo el día, eventos importantes, pues es bueno empezar con la prebase. Después vamos a ver cómo corregir la piel, cómo aplicamos la base, qué tipos de base hay, cómo matizar el rostro y fijar el maquillaje y correcciones oscuras también y correcciones claras, vamos a ver un poquito. Entonces, bueno, dentro de los correctores tenemos varios tipos de correctores. Tenemos esta paleta que es cremosa, que todo el mundo conoceréis, esta, y bueno, pues cada color tiene una función, ¿no? Entonces, el amarillo digamos que es el que más ilumina y se utilizaría en la zona de la ojera. Siempre hay que utilizar poquito producto. También tenemos correctores fluidos. Para la zona de la ojera es el más ideal, a no ser que tengamos una ojera demasiado marcada, porque así no nos crea pieles ni nada. Cuanto menos producto, mejor. Lo importante es aplicarlo y fundirlo bien con la piel. El verde es el que utilizamos cuando tenemos rojeces o granitos. Entonces, con un pincel de precisión, tenemos que utilizarlo siempre en la zona donde está la rojez y difuminar un poquito alrededor, pero nunca mover la mancha que hemos creado con esto, ¿vale? Y el salmón es el que utilizaremos para tapar lunares, cicatrices, manchas, ¿vale? Esta es una parte súper importante en el maquillaje, porque a partir de esto ya empezamos a crear todo, entonces corregir siempre es el primer paso, digamos, ¿no? ¿Cómo lo aplicamos? Pues en este caso, este corrector yo lo voy a aplicar con un pincel de pelo sintético. Por ejemplo, un pincel como este. Tenemos, a ver, este es de Oriflame y es de pelo sintético. Entonces hay que aplicarlo en la ojera, por ejemplo, muy cerca de las pestañas, siempre cubriendo bien y fundiendo bien con la piel. Lo vamos a ver cómo utilizarlo después. Y también podemos utilizar la esponjita. En el caso de la zona de la ojera utilizaríamos la parte más chiquitita, pues porque se adapta mejor, más que nada. Y bueno, es una manera de utilizar. Después, bueno, os voy a explicar cómo utilizar la prebase también. La prebase yo la aplico con los dedos porque es como una crema hidratante. Entonces, bueno, pues la prebase la aplicaríamos así o la podemos aplicar con una brocha de este estilo, ¿vale? Que es de pelo sintético también. Y bueno, luego la base, tenemos diferentes tipos de base. Vamos a ver cómo elegir la base que mejor se adapta a nuestras necesidades. Para eso tenemos que ver qué tipo de piel tenemos, ¿no? Si tienes la piel grasa, lo más importante es que utilices una base en textura polvo. Si tu piel es seca, lo ideal es utilizar una base que sea fluida, pero que tenga aceites. Por ejemplo, la Perfect Fusion, que creo que ya la hemos utilizado todas, pues esta es fluida, tiene factor de protección solar y además tiene aceites, entonces es buena para pieles grasas. Luego las hay con tratamiento y tal. Y esta, por ejemplo, en polvo de The One, está bien para pieles grasas, ¿vale? Si tu piel es mixta, lo ideal es que utilices una base que sea fluida y que sea libre de aceites. Estas de The One son fluidas y son libres de aceites. Ideales para piel mixta.
ya con la brocha. Con la brocha vamos a tener mucha más rapidez a la hora de aplicarla, pero muchas veces nos quedan líneas a la hora de aplicarla. Entonces siempre vamos a dar toques al final para fijar con la esponja. ¿Por qué? Porque la esponja tiene unos poros que imitan a los poros de nuestra piel. Entonces, al contacto con la piel, pues básicamente el fondo penetra y se queda fijado. Así no nos quedan líneas. Yo lo aplico con la esponja siempre, porque bueno, al fin y al cabo voy a tener que terminar dando toques de esponja, y entonces pues yo lo aplico con la esponja y así tampoco toqueteo a la persona y queda mucho más profesional. También se puede aplicar con las manos. Hay gente que lo hace así, pero siempre te quedas zonas sin aplicar, ¿vale? Si hay alguna duda o lo que sea, me vais parando, ¿vale? Si voy muy rápido o lo que sea. Después voy a ver cómo iluminar la piel, porque después de aplicar toda la base, ahora tenemos la piel hidratada, con la prebase, corregida, y hemos aplicado la base. Tenemos la piel totalmente plana y tenemos que empezar a crear volúmenes, ¿no? Entonces, para ello, por ejemplo, tenemos correctores fluidos. Como tenemos estos correctores fluidos de The One, voy a aprovecharlos para crear volúmenes con ellos. Para crear volúmenes tienes que utilizar siempre un tono que sea más claro que el tono de tu base de maquillaje. También vamos a ver cómo elegir el tono de tu base de maquillaje, que tiene que ser siempre igual que el tono de tu piel. No puede ser un tono más, ni puede ser un tono menos. Si lo que quieres es estar más bronceada, eso lo vamos a ver luego con los polvos bronceadores, nos bronceamos. Pero siempre la base tiene que ser del mismo tono. Y entonces, a la hora de elegir un iluminador, pues que sea un tono menos, un tono más clarito, digamos. Después, vamos a fijar con los polvos. Tenemos varios tipos de polvos. Están los polvos sueltos, estos que también los conocéis, supongo. Y están los polvos compactos, como estos, que también nos ayudarían a mantener un poquito el color. Hay diferentes formas de aplicarlo, también dependiendo del efecto que queramos conseguir. Si nuestra piel es muy grasa y queremos que nos quede un efecto más mate, podemos utilizar una bola, estas que están en Oriflame también, y a toques podemos fijar. O podemos utilizar una brocha como esta, que es mucho más natural y bueno, lo podemos aplicar así el polvo. El polvo suelto lo que pasa es que es translúcido, no nos va a dar nada de color y simplemente nos lo va a fijar. Y si utilizamos un polvo compacto que tenga un poquito de color, pues bueno, que sea del mismo tono que nuestra base, ¿vale? Aquí vemos cómo aplicarlos, que es más o menos lo que os he contado. Después vamos a corregir correcciones oscuras. Ya hemos aplicado, hemos iluminado, vamos a ver las zonas que se van a iluminar. Normalmente para todos los rostros, las zonas ideales de iluminar, que de por sí incide la luz en nuestro rostro, es en la zona alta del pómulo, el centro de la nariz, la fosilla esta que tenemos aquí en el labio y la frente. Pero siempre vamos a intentar hacer una mancha acorde con el tamaño que queremos iluminar. Si tenemos una frente demasiado ancha, pues que la mancha no sea demasiado ancha y así, ¿no? Un poquito. Pero básicamente esas son las zonas que vamos a utilizar para iluminar. Y para correcciones oscuras, una corrección que queda muy bien para todo tipo de rostros es la corrección del pómulo. Esa queda bien para todos y vamos a ver qué tipo de corrección y cómo lo vamos a enfocar. Aquí tenemos todos más o menos los tipos de rostros que existen. Entonces esto es interesante que lo tengáis y que lo tengáis en cuenta. Vamos a medir, por ejemplo, puedes coger un lápiz o un pincel y medir a ver si tu rostro es más alargado o más dilatado. Ya en esos dos grandes grupos podemos elegir un poco cómo va a ser nuestra corrección de pómulo. Si tu rostro es más alargado, entonces queremos crear más horizontalidad en nuestra cara, ¿no? Entonces vamos a dirigir un poco desde este hueso que tenemos aquí, nos tocamos aquí debajo de la oreja y nos encontramos aquí el hueso debajo, ¿no? La corrección va ahí. Lo que quiero contaros con esto es la diferencia entre crear un pómulo y hacer un colorete. Entonces, marcaríamos hasta, bueno, digamos, hasta la nariz, hasta la punta de la nariz. Esto nos crearía más horizontalidad, ¿vale? Y si lo dirigimos hacia la comisura del labio, nos crearía más verticalidad. Conseguiríamos un rostro más alargado. Por ejemplo, en el rostro cuadrado, que es más dilatado, más ancho, ¿no? Pues intentamos que las correcciones sean más verticales para dar verticalidad.
Hasta aquí bien, ¿no? Vale, pues después empezaremos y seguiremos corrigiendo, centrándonos más en los ojos. Aunque aquí hemos explicado un maquillaje distinto al que vamos a hacer hoy, pero bueno, este es un maquillaje que también queda muy bien para todo tipo de rostros. Vamos a ver cómo aplicar la sombra de los ojos, cómo aplicar el eyeliner, cómo definir una ceja, cómo elegir cuál es la ceja más importante para, o sea, más importante no, la que mejor te queda, ¿vale? Y cómo aplicar la máscara de pestañas. Bueno, para seguir levantando la mirada y abriendo la mirada, que eso nos interesa también mucho, siempre todo lo que sea elevar, iluminar y tal, pues siempre nos va a quedar bien. Vamos a empezar utilizando un color que sea de modulación alta, es decir, un color clarito y que sea brillante en la zona baja de la ceja. Y todo el párpado fijo, que le llamamos. Todo esto lo aplicamos hasta el párpado móvil y luego elegiríamos una sombra que sea de un tono medio y la aplicaríamos en todo el párpado móvil. Con una sombra más oscura, eso lo podemos hacer con los tríos de sombras estos que tenemos. La sombra más oscura la utilizaríamos para enmarcar la mirada del ojo, enmarcar el párpado superior, lo que es las pestañas, ¿vale? Pero en este caso, el maquillaje que os propongo es aplicar la sombra clarita en la parte de arriba y en todo el párpado móvil una de las sombras estas de The One, ¿vale? Vamos a hacer una especie de sombra plana, que también queda muy bien para todo tipo de rostros. Pues dentro de los delineadores también hay varios, está el típico lápiz, tenemos estos de Giordani Gold, que vienen con su difuminador y todo. Bueno, pues os voy a explicar también cómo yo hago para delinear el ojo. Normalmente la gente delinea de dentro hacia afuera y en mi caso yo delineo de afuera hacia adentro. Y os voy a explicar por qué y es porque en mi caso yo lo hago así, os invito a que lo probéis, porque es para decidir hasta dónde quiero que llegue la línea, para que no me salga una línea más alta, una línea más baja, una línea más hacia afuera, ¿sabes? Para que no estén distintas, porque normalmente nuestros ojos no son iguales los dos. Entonces, bueno, pues para poder medir bien, siempre empiezo desde afuera hacia adentro. Eso lo vamos a ver después. Podemos aplicar el lápiz y con un pincel, como por ejemplo este que es biselado, que sea sintético, podemos definir un poco la línea, como queremos que sea, y luego con los eyeliners tenemos de este tipo, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué pones antes, la sombra o el delineador? La sombra, sí, porque después con el pincel lo que hace es fijar, los polvos fijan, entonces como es una textura cremosa, el lápiz lo fijaría, y como yo en este momento no quiero fijarlo con polvo, yo lo que voy a fijar es con el eyeliner, porque este, aunque sea líquido, se seca también y se queda fijo, pues lo voy a hacer de esta manera. Y también para que no se mueva el lápiz a la hora de con el pincel. Entonces, bueno, pues una de los delineadores que tenemos es este. También podemos utilizarlo para terminar de delinear y que nos dé más dureza. Si delineas y terminas así, como de esta manera, queda muy bonito, pero dices, hasta aquí he llegado mi ojo. Si tú quieres agrandar tu mirada, si rompes un poco la línea, la difuminas un poco, como no sabes dónde termina exactamente, pues siempre parece que tu ojo es más grande. ¿Vale? Es una especie de... ¿Lo entendéis, no? ¿Lo que quiere decir? Sí, lo pones más arriba. Sí, si haces eso mismo que está ahí y esa línea la rompes, quiero decir, la difuminas un poco, Se te ve el ojo más grande. porque no sabes como no sabes dónde termina, pues dices, no sabes, ¿sabes? Como el mar. Crees que es muy grande. La amplitud. Claro, da más amplitud. La máscara de pestañas. Bueno, también la máscara de pestañas es importante aplicarla bien, porque unas pestañas bonitas, como sabéis, en la mayoría de las revistas, en la mayoría de los anuncios, en todas las pestañas postizas son las number one. Porque es imprescindible que un maquillador siempre tenga pestañas postizas. Y todas llevan pestañas postizas. Pero aplicando bien la máscara de pestañas, y sobre todo esta que me encanta, esta que tienen aquí es una que se llama 3D, FX o algo así. Esa, la FX. Pues esa tienes que aplicarla entrando bien hacia la raíz de las pestañas, que entren bien dentro del cepillo y el movimiento de zigzag y hacia afuera es como se aplica, ¿vale? Y también puedes aplicarlo por encima del pelo para darle más, digamos, que parecen postitas también.
Vamos a aplicar también el rizador de pestañas, que yo creo que todas lo utilizáis, ¿no? Y si no, pues vamos a ver cómo se utiliza, porque hay gente que le tiene un poco de miedo. ¿El rizador va antes o después de la marca? Va antes. Sí, perdona que es que como han estado el paso a paso aquí, me había el rizador antes, porque si lo aplicamos después, Se quedan pegadas. es posible que las cortemos, que se queden pegadas, que no las Pero en arranquemos. cambio te decían de ponértelo después, porque acá, de que si lo ponías primero igual te arrancaba las pelas. Claro, sí, eso es lo que acabamos de decir. O sea, No, que te pusieran antes de pintártelas, no, Sí, antes de después de pintártelas, porque si no, en seco igual te decía daño a las pestañas. no, es al revés en realidad, porque al no tener producto, en realidad se riza con esto. A ver, esto nunca te las va a cortar, no debe cortártelas, porque tiene una almohadilla que es para eso. La almohadilla se gasta y hay recambios, hay que cambiarla de vez en cuando, pues, para no cortarlas. Pero sí, como bien dice nuestra compañera, tiene que ser antes de aplicar la máscara de pestaña. Perdona, Sí. quería comentar una cosa que se me ha venido, que yo tengo un rizado de pestaña que es también de Oriflame, pero lleva un cacharrito así, lleva una pila y te la riza con un poquito de calor. Con calor. Y eso sí que es bueno. Sí, Riza claro. bastante. Sí, es bueno también aplicar un protector cuando hacemos eso porque es igual que el secador. El calor pues funciona muy bien, pero también desgasta y tal. Entonces, bueno, también hay máscaras de pestañas en Oriflame que tienen tratamiento para esto, para las pestañas, así que está bien ese. Bueno, las cejas. También es muy importante enmarcar las cejas. Para decidir cuál es nuestra ceja ideal, como os he dicho antes, la más importante, me he equivocado. Bueno, pues para ello vamos a medir bien nuestra ceja, ¿no? Porque muchas veces nos gusta la ceja que tiene la modelo, pero resulta que esa ceja a mí en mi cara no sienta bien. Entonces, para eso vamos a medir. Aquí hay un ejemplo. Pues vamos a tomar siempre como referencia nuestra nariz, porque la nariz es la parte del rostro que no se mueve, que casi no cambia a lo largo de nuestra vida, aunque nosotros crezcamos, la nariz normalmente siempre está ahí igual y entonces lo vamos a tomar como referencia. Desde la aleta de la nariz hacia arriba, ahí empezaría nuestra ceja. En caso de que nuestra nariz sea demasiado ancha, pues tampoco podemos hacer eso porque si no parece que hay demasiada separación en nuestros ojos y tampoco queda bonito. Entonces vamos a tener en cuenta también que la medida de un ojo es la que tiene que haber en el centro, para que sea más o menos proporcional y nos dé armonía, ¿vale? Y luego, pasando por el centro del iris, bueno, la parte exterior del iris, ahí estaría la parte más alta de nuestra ceja. Y pasando por la parte exterior de lo que es nuestro ojo, estaría la parte final de la ceja. Dependiendo del tipo de rostro, esto lo vamos a medir desde la aleta de la nariz o desde la comisura del labio. En mi caso, por ejemplo, yo me siento más cómoda desde la comisura del labio, pasando por el final del ojo, ahí está el final de mi ceja. Porque desde aquí, desde la aleta de la nariz, si yo mido, la ceja me queda demasiado cerca de la sien y eso no quedaría bonito porque también me está comiendo espacio. Entonces, bueno, pues más o menos tenemos que jugar un poco con la armonía de nuestro rostro. Y bueno, pues para eso tenemos unas paletas de cejas. Esta que también supongo que la conocéis y para la que no la conozca, pues aquí vienen dos sombras que son para maquillar cejas y una cera fijadora. Y nos viene con unos pinceles para aplicarlo. Esto, pues nada, la que sea morena utiliza el más oscuro. Las personas, aunque tengan el pelo negro, no queda bien que utilicen una sombra negra, porque da demasiada dureza al rostro y se ve demasiado artificial. Hubo una época que había una moda de maquillarla, de pintarla, mejor dicho, porque ya no era maquillar, era pintar la ceja y no, bueno, pues en realidad no es de belleza, ¿no? Porque lo que queremos crear es un maquillaje pues que parezca que no vamos maquilladas, digamos, ¿no? Que parezca muy natural y que seamos así de guapas. Estamos transformando el rostro, pero de una manera muy natural. Entonces utilizaríamos la más oscura y la más clara será para las personas que tengan el pelo rubio. Y después fijaríamos con el fijador, ¿vale? Y digo después porque, bueno, hay gente que lo utiliza antes, yo en mi caso no me da resultado porque si aplico primero la cera y luego aplico el polvo no se queda el polvo, no se me queda fijo, así que por eso. Después los labios, pues siguiendo con lo de la nariz, que es la parte en la que yo tomo casi preferencia para todo,
vamos a maquillar y os voy a explicar también cómo yo hago un labio que sea ideal para tu labio, tu rostro, ¿no? Porque igual a lo mejor nos gusta el labio de Esther Cañadas y a lo mejor no nos cabe el labio de Esther Cañadas en nuestra cara, ¿no? Entonces, bueno, pues para ello, por ejemplo, yo utilizo el lápiz y mido, os lo voy a explicar mejor después en la práctica, ¿vale? Pero más o menos mido tomando unos puntos de referencia y uniendo, ¿vale? Si queremos hacer el labio un poco más ancho, pues también vamos a medir cómo hacerlo más gordo, cómo hacerlo más ancho, ¿vale? Pero sobre todo vamos a intentar buscar cuál es nuestra ceja, cuál es nuestro ojo, cuál es nuestro pómulo, y tanto el nuestro como el de nuestras clientas. Esto sobre todo es para que podáis asesorar a las personas y que puedan comprar productos pues siempre uno con otro, ¿sabes? Que si va a maquillarse el ojo, que sepa que es muy importante también maquillarse la ceja y todas estas cosas, ¿vale? Entonces, bueno, pues para los labios, primero delinearíamos el labio. Yo lo relleno con el lápiz para que dure más tiempo. En Oriflame no hay barras de labios que sean súper permanentes, porque Oriflame, como tiene productos totalmente naturales, no utiliza plomo ni nada de esto, pues entonces tenemos que utilizar otras técnicas, ¿vale? Es mejor para nuestra salud y además podemos hacerlo, porque para eso somos profesionales, ¿no? Del maquillaje. Entonces podemos aplicar base de maquillaje en nuestro labio. La Power Shine dura bastante. Sí, Power Shine dura bastante. Hay algunos que duran Lo bastante. digo porque tienen pigmento fuerte y a mí me dura porque... Sí, porque Pero no son permanentes. No, pero no son son permanentes. permanentes, pero que duran. Claro, duran bastante. Sí, si alguien te pide una de larga duración, esa por ejemplo sería de larga duración porque tiene mucho pigmento y es muy buena. Pero no son de esas permanentes. Y ahora va a salir una que va a tener 10 horas de duración, pero sigue sin ser Claro, permanente. porque no Sigue tiene- sin ser esa de fesio que te acuestas por la noche y te levantas con el mono. Y eso. que no te lo puedes quitar. Es que hay algunas que no te los puedes No, no, quitar, no. que te estás dando con el desmaquillante y bueno, dices, está bien porque me rozan con todo, doy besos, lo que sea tal, y mis labios siguen intactos, pero no está tan bien porque estás tragando plomo. Entiende que te estás intoxicando y el plomo no se elimina así como así de tu cuerpo. Entonces casi es mejor utilizar estas técnicas. Podemos maquillar el labio, lo que hacemos se llama borrar el labio, ¿no? Con nuestra base de maquillaje, borramos el labio, definimos el labio como vamos a hacer con el lápiz y lo rellenamos. Y después podemos fijar con polvos. Y después utilizamos una barra de labios que sea del mismo tono que el lápiz que hemos utilizado y así se nos va a fijar mucho más, porque hemos utilizado polvos. Los polvos siempre fijan, los polvos nos ayudan a que fijen, pero también, ojo, no podemos utilizar demasiados polvos porque luego se nos ve la cara demasiado acartonada y se nota que estamos maquilladas. De esto que a veces dices, parece que se ha echado 3 capas de maquillaje y no, es que es polvos, que se ha aplicado demasiado. ¿Vale? Así que, bueno, pues los perfiladores sirven para definir el labio, vamos a ver cómo los usamos. Se pueden crear volúmenes, se pueden utilizar 2 colores, también igual que en los labios, que sea igual que en los ojos. Pero bueno, en este caso yo voy a utilizar un solo tono, lo voy a rellenar y más que nada pues para que se fije. Luego las barras de labios, es importante que sea del mismo tono. Hubo otra moda que también era perfilar el labio de un tono y luego rellenarlo de otro, pero que en este momento realmente si queremos algo natural, pues eso no queda muy natural. Y bueno, que sea el mismo color, y luego el brillo de labios. En este caso, como vamos a utilizar unas barras de labios que son las de The One, que tienen muchísimo brillo, pues bueno, nos ahorramos el gloss, ¿vale? Igual que a tu clienta le puedes decir, utiliza esto y además utiliza lo de la ceja, no sé qué, y le puedes añadir unas cosas, pues también le puedes decir, oye, pues ahora te el gloss si quieres porque tienes esta barra que ya te sirve de barra de labios y de gloss. Pero no te olvides de coger el perfilador, porque esto tiene que ir acompañado del perfilador para que tuviera más tiempo, ¿vale? Y todas esas técnicas que nos ayudan a vender un poquito más, ¿no? Y bueno, pues después de esto, también cómo cuidar los productos de maquillaje. Hay gente que no sabe cómo limpiar las brochas y bueno, yo supongo que lo sabemos todas, pero os lo cuento. Las brochas que son de pelo sintético se nota al tacto. Las que son de pelo sintético las puedes limpiar con jabón de manos, con jabón de lagarto e incluso con Fairy, porque son los de pelo sintéticos en las que utilizamos para productos grasos. Las que hemos utilizado, las brochas que hemos utilizado para corrector, para base y todo eso, la podemos limpiar con eso. Y las de pelo natural, que son las que utilizamos con el jabón de las manos, aunque sea,
y las dejas secar y te vale para 2 o 3 veces, ¿no? Y las botas lo mismo, estas también se pueden lavar y se pueden volver a utilizar. Y ya está, los demás productos pues cada uno tiene su fecha de caducidad. Lo que menos dura, lo que antes se caduca, son las máscaras de pestañas, sí. Pero también porque las utilizamos un poco mal. Algunas personas hacen así para coger producto y el meter y sacar no vas a coger más producto. Lo que haces es meter aire, ¿verdad? Se seca mucho antes, de por sí se seca muy rápido. Pero si hacemos eso, ¿no? Entonces cuando vas a coger máscara de pestañas, introduces el cepillo, coges máscara de pestañas y lo sacas y ya la aplicas. Y ya está, ¿no? Y ya, bueno, pues eso es todo. ¿Qué os parece? ¿Lo probamos? ¿Lo ponemos en práctica o no? Al meollo de la cuestión. Venga, al grano. Al meollo. En este caso estamos aquí, pero lo ideal sería la leche limpiadora, el tónico y la crema hidratante que nos venga bien para nuestra piel. Aunque ella no estuviera maquillada, yo desmaquillaría igual, porque solo de estar en la calle o lo que sea la contaminación, pues también ensucia la piel. Entonces tú relájate, que te hacer un masaje. Eso no lo grabéis. Cierra el ojo. No grabéis que le está limpiando la cara con una toallita. Por lo que más queráis. Eso es un secreto. Sí, pero la toallita tiene líquido. No lo grabéis. Después hacemos las academias, las demostraciones y Mira hacia nosotros R que R con que tienen que seguir una rutina de Hay que limpieza seguir en una rutina de condiciones. limpieza, claro. Claro, eso es, pero Que como... es totalmente Claro. congruente. Claro, es que vamos a Pero hacer... si con eso no lo grabéis, solo saltáis. Eso es, vamos a hacer un maquillaje y como lo vamos a hacer... Bueno, luego hidratar la piel. Entonces voy a aplicar la crema hidratante porque es muy importante tener la piel hidratada. Cuidado con el exceso de crema hidratante porque muchas veces utilizamos cremas de tratamiento y pensamos que por utilizar más cantidad nos va a hacer más efecto. Y tampoco es eso, ¿no? Realmente es aplicarla bien, que la crema penetre. Porque la piel va a coger la cantidad de crema hidratante que necesita y el exceso lo va a desechar, ¿verdad? Entonces, cuanto más tenga, pues más va a desechar. Y a la hora de maquillar, nos va a empezar a crear unas pelotillas y va a empezar a soltar. Entonces, pues nada, la cantidad que sea necesaria y hacemos un masajito un poquito pues para que entre bien y que haga su función. Así tenemos ya la piel hidratada. Y ahora vamos a continuar con la prebase. La prebase, como os he dicho, sirve para preparar la piel. En este caso he elegido una prebase iluminadora. Abro así el bote en este, pues, porque a veces con pues aplicar un poco. Entonces como pues yo hago así, ya está. Es la manera en la que yo utilizo. Entonces, esto lo voy a aplicar con los dedos también. Se aplica como si fuera una crema hidratante y nos va a ayudar a cerrar el poro, a dejar la piel súper suave, nos va a aportar luminosidad. También existen prebases para los párpados, para que se fije más tiempo. Para gente que a lo mejor pues tiene mucha grasa en el párpado y se le mueve la sombra, pues podemos aplicar un poquito en el párpado también, porque esto nos va a ayudar a que fije. La prebase, después de aplicarla, pues tenemos que dejar un poquito para que se seque, ¿vale? Ahora vamos a continuar corrigiendo el rostro. Y os voy a enseñar cómo utilizo esta paleta que para mí es el milagro de todo el maquillaje. Y que no puede faltar, ¿eh? Entonces, con un pincel que sea de pelo sintético y que tenga precisión, para tener más precisión, quiero decir que sea de un tamaño acorde, voy a utilizar el amarillo porque va a dar más luminosidad. Mira hacia arriba. Lo aplicaremos muy cerca de la raíz de las pestañas y vamos a difuminar
haciendo que se fundan al final de la mancha con nuestra piel. A ver, diferentes tipos de problemas que tenemos a la hora de corregir una ojera. Hay ojeras que tienen bolsa. Las ojeras que tienen bolsa, tenemos que aplicar el corrector en la zona, imaginaos, mira hacia arriba, que esta es la zona más hundida, pues ahí es donde tenemos que aplicar el corrector. Porque el corrector, al ser más claro, vamos a jugar con claros y oscuros, entonces en la zona más oscura es donde vamos a iluminar. Entonces en este caso pues lo aplicaríamos ahí y difuminaríamos un poco, ¿vale? En caso de que ya tuviera bolsa. Y en caso de que no, pues lo aplicamos totalmente. No pienses que porque yo voy a inventarme un montón de cosas en tu rostro. Mira hacia arriba. Entonces lo más importante aquí es llegar bien hasta la raíz de las pestañas, pues que no se note, ¿no? Y difuminar. Donde nosotros creamos la mancha, pues ahí ya no vamos a pasar más porque eso lo hemos dejado ahí. Lo que vamos a hacer es en los bordes, así vamos a romper, que yo le llamo, que es bueno, pues romper el borde para que se funda bien con la piel. ¿Cierra? También tenemos que elegir la zona de arriba, sobre todo en el lacrimal hay ojos que tienen esos más oscuros. Entonces aplicaríamos aquí, levantamos la ceja para llegar bien hasta la raíz de las pestañas, porque ahí se forma un pliegue en todos los ojos. Y llegamos hasta la zona debajo de la ceja, porque como lo que vamos a querer es eliminar sobre todo esa parte, pues llegamos hasta debajo de la ceja. Estoy utilizando el amarillo porque ilumina más y aunque bueno, ahora mismo parezca un oso panda invertido, luego no va a ser así. Que sepáis que lo tengo en cuenta, ¿eh? Que esto es un poco exagerado también para que se vea. A ver, se puede utilizar también el salmón si tú eres muy bronceada y tal, pero el salmón yo lo voy a utilizar para, sobre todo lo utilizo para tapar cicatrices o manchas. Por ejemplo, no sé si lo apreciáis, pero ella tiene una manchita aquí, gira un poco, aquí. Entonces, con un puntito simplemente yo haría así y tapar su manchita. Esto es como el Photoshop. Entonces, se difumina simplemente alrededor y ya está. A ver si me encuentro pues una mancha, por ejemplo, aquí. ¿Vale? Esto así es como se utilizaría. Y en caso de que ya tuviera rojeces, que no tiene, o tuviera granitos, pues cogeríamos el verde y lo aplicaríamos, pues imagínate que tiene aquí un granito, pues igual, haces un puntito verde y lo difuminas bien. Pero que esa mancha luego no se mueva, ¿vale? El verde, como es un color opuesto al rojo, lo que hace es neutralizar el rojo. Cuando ahora apliquemos encima la base de maquillaje, no se va a notar todos estos colores, ¿vale? Entonces, ahora elegiríamos la base de maquillaje. Una vez que tengamos corregidas las ojeras, las cicatrices y los granitos, vamos a elegir la base de maquillaje. Como hemos dicho antes, si su piel fuera grasa, ¿qué base de maquillaje utilizaríamos? Sin aceite o polvo. Eso es. Y si fuera mixta, la de One, porque es fluida y es libre de aceites. Y si fuera seca, la Perfect Fusion, por ejemplo, porque es una que tiene aceites esenciales. También las hay de Jordan y Gold que tienen tratamiento incluso para pieles ya muy maduras que necesitan, pues no sé, antiarrugas, lifting o lo que sea, ¿no? En este caso vamos a utilizar las de One porque también son las que tenemos en promoción, ¿no? Que acaban de salir y que nos apetece mucho utilizarlas. Entonces, voy a elegir a ver cuál es el tono que a ella le viene bien. Yo ya no la conozco, nunca la he visto y entonces tengo que mirar a ver cuál le viene bien. Y para eso
voy a ver, por ejemplo, el Natural Beige, por ejemplo, puede ser, ¿no? Pues yo digo, cojo una pequeña cantidad. Y si dudas entre dos tonos, por ejemplo, ¿Pueden mezclar tonos? puedes mezclar tonos, si dudas entre dos tonos lo puedes mezclar. O podéis elegir el que sea más clarito de los dos tonos para iluminar un poco. Pero bueno, ya sabes que después habría que broncearlo con los propios bronceadores. Yo he utilizado para ella, voy a elegir entre el Natural Beige y el Oliva. Que la veo un poco morenita, bronceada. Entonces, para elegir tu tono, no es ideal probarlo en la mano, porque la mano no es del mismo tono que tu piel de la cara. Y como lo vamos a utilizar en el rostro, lo ideal es probar aquí. Entonces tú haces una marquita aquí, otra en la zona alta del pómulo y otra en la frente, con un tono. Y con el otro, lo voy a probar en este otro lado, una aquí, otra aquí y otra aquí. Y después trabajas el maquillaje. Así a toquecitos, vas abriendo un poquito la mancha hasta que veas que se funde, y el otro igual. ¿Vale? Entonces, no sé si lo veis bien desde ahí. ¿Cuál creéis que se funde mejor, este o este? Este de aquí, ¿no? Yo veo que este se funde mejor porque el otro me ha dejado un... Siempre lo voy aplicando de una forma lo más ordenada posible. Es decir, si empiezo por la frente, continúo por toda la frente, sin cambiar de la frente a la barbilla y luego a un lado y luego al otro, porque luego te quedan partes que no te has maquillado y no te has dado cuenta. Entonces, voy desde la frente y voy bajando por aquí. Siempre hay que tocar un poquito la zona de la oreja, sobre todo si nuestra modelo va a llevar el pelo recogido, porque muchas veces, supongo que os habrá pasado, que vais a una fiesta, os echáis unas fotos y tenéis toda la cara blanca y la oreja roja, ¿no? Porque se os ha olvidado un toquecito ahí. Bueno, pues nada. Y cuando vamos a aplicar en la parte donde hemos puesto correctores, sobre todo, ahí solo a toques. O sea, en realidad hay que hacerlo a toques. A toques solapados por todo el rostro. Y vamos viendo cómo se neutraliza las partes que hemos corregido. Mira hacia arriba. Pero yo el otro día estaba en una caña en Córdoba y la chica, esto que tú estás haciendo ahora lo hacía con una brocha. Sí. Pero yo después vi que quedaba un poco... no quedaba como tú lo haces. Es que es distinto, claro, porque con la brocha, como os decía antes, con la brocha es muy rápido de trabajar y es verdad que a lo mejor ahorras producto porque la esponja quieras que no absorbe, pero siempre que lo haces con la brocha siempre tienes que dar toques con la esponja para que se fije, porque la esponja, como imita los poros de nuestra piel, lo que va a hacer es fijarlo y de la otra manera nos quedan líneas, a veces quedan líneas de las líneas que tienen pelo, y es que nuestra cara no es de pelo. Entonces, bueno, pues yo lo hago directamente con esto y aconsejo hacerlo con la esponja porque al final la vas a tener que utilizar. Cuando llegamos a la zona de la barbilla, si nuestra modelo tiene escote, pues maquillamos un poco el escote, si no, pues simplemente arrastramos un poquito y difuminamos para fundir. Y por el otro lado igual, a toques, solapados. Yo no avanzo hasta que no veo que el maquillaje se ha fijado y que ha quedado como a mí me gusta. No avanzo por el rostro hasta que no me queda bien. Adapto la esponja junto para llegar bien a las aletas de la nariz, en la parte de abajo de la nariz también, en el párpado.
Mira hacia arriba. Tocamos en la orejita un poco. Y con mucho cuidado de no mover cualquier corrección que hayamos hecho. Esta base de One, como es libre de aceites, casi no notas que la llevas, es súper fluida y ligera. Hay que fundir muy bien también en la raíz del pelo. Y aquí. Entonces ahora tenemos un rostro totalmente unificado, ¿vale? Mira hacia arriba. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Que tenemos un rostro plano. Los polvos y... Claro, lo podría fijar, ¿no? Pero como tenemos un rostro muy plano y yo quiero crear volúmenes, pues voy a utilizar un iluminador. Voy a iluminar el rostro y voy a ver, por ejemplo, con este iluminador fluido no voy a aplicar el polvo todavía porque, bueno, luego se puede iluminar con polvos, pero como vamos a utilizar un producto que es fluido, pues lo voy a utilizar antes del polvo, porque después del polvo crearía un barro. Entonces, bueno, pues voy a utilizar estos de The One y es clarito, es un tono más clarito que la base de su maquillaje. Y con un pincel de pelo sintético, y os voy a decir las zonas que normalmente por belleza se consideran que queda bien iluminar, ¿no? Por ejemplo, la frente. Son zonas donde la luz naturalmente incide en nuestra piel. Voy a crear aquí un sol, digamos, así como voy a iluminar ahí. En caso de que ella tuviera la frente muy alta, pues haría una mancha un poco más ancha, porque a lo mejor su frente es muy estrecha, pues quiero hacerla más ancha, pues la hago más ancha. Si quiero hacerla más alta, la hago más alta. Ella tiene una frente que es más o menos proporcionada, pues yo hago, pues nada, ilumino un poquito aquí y ya está bien, ahí. Tampoco hace falta mucho. La nariz, siempre intentando no llegar a la punta de la nariz, porque si no parecería que tenemos una bombilla ahí. Entonces, y también intentar que sea muy recta la línea esta, porque esta corrección de nariz es que realmente se puede hacer una nariz torcida, es un secreto que se utiliza en televisión, sobre todo para cuando haces que uno se ha pegado y tiene la nariz rota o lo que sea, pues son correcciones de claro oscuro. Y bueno, a ver, es suave lo que vamos a hacer porque esto es un maquillaje de belleza, pero tienes que hacerlo lo más recto posible. Desde el entrecejo hacemos una línea, más o menos hasta ahí, ¿vale? En la fosilla media sublabial, que es este hundimiento que tenemos aquí, pues aplicamos un poquito también, iluminamos. Y en la zona alta del pómulo. Vale, y hemos creado las manchas y las vamos a difuminar un poquito y a fundir con la piel con la parte más pequeña, que es la que utilizamos para iluminar. Entonces, lo fundo. ¿No sería mejor con las hojas de estilo antes que con el perfilador? Con la esponja sí, lo puedes hacer del tirón con la esponja. Yo lo he hecho con el pincel para tener más precisión, porque si yo con la esponja voy a hacer aquí, tienes que tener destreza. Podría hacerlo porque, pues bueno, pero si no tienes mucha destreza, a lo mejor no estás viendo bien dónde lo estás haciendo. Por eso el pincel es muy importante porque siempre te va a dar mucha precisión. Con esto ahora pues lo único que voy a dar es unos toquecitos alrededor de la mancha, solo alrededor, sin mover, sin arrastrar, para que no se mueva, porque lo que he dibujado en su frente y tal es lo que yo quiero. Entonces ya está, a toques. Ahora mismo el rostro ya tiene unas partes iluminadas. Vamos a seguir creando volúmenes luego con los oscuros. Lo que pasa es que el oscuro he elegido las perlas, estas de Jordani Gold, que son polvos bronceadores, y así es como voy a hacer una corrección oscura. Así que ahora sí voy a fijar el maquillaje.
Y en este caso he elegido también los polvos sueltos, ¿vale? Podría elegir los polvos compactos, pero los voy a coger sueltos porque fijan menos y ella tampoco tiene la piel muy grasa como para acartonarla, ¿no? Porque se quedaría acartonada. Esto nos sirve para matizar y para fijar. Cuidado a la hora de fijar si acaso se han creado pliegues. Siempre se van a crear pliegues, ¿vale? Por ejemplo, en los párpados. Para eso, antes de fijar, tenemos que pasar el dedo. Simplemente con apoyar el dedo sin arrastrar. El calor de nuestro dedo hace que el producto se coloque. Y luego ya podemos fijar, ¿vale? De momento yo no voy a fijar sus párpados porque los voy a maquillar después. Solo voy a fijar en la zona del rostro. En la zona T sobre todo, que es la que más nos brilla. Da gustito. Mira hacia arriba. ¿Ves? Aquí por ejemplo doy unos toques con la yema del dedo. Y ahí fijo, ¿vale? Pero intentar no fijar sin que haya pliegues. Si encontré algún pliegue y pases del polvo, ese pliegue no se va a quitar ya en todo el día, por mucho que pases. No se va a quitar. Y es peor porque luego parece que tenemos arrugas que no tenemos. Entonces, para hacer la corrección oscura, yo utilizo esta brocha. Lo podemos hacer con la esponja también y con los polvos bronceadores. Voy a quitar un poco de eso. Entonces toco en la zona de su oreja, la zona más hundida, y aquí está la parte de abajo de su hueso. Vamos a crear su pómulo, ¿vale? ¿Cómo creéis que tiene ya el rostro? ¿Alargado o dilatado? Alargado, ¿verdad? Porque es más largo que ancho. Entonces, ¿hacia dónde vamos a dirigir nuestra corrección? Horizontal, ¿no? Porque queremos crear horizontalidad. Entonces, desde aquí, que está su hueso, seguimos su hueso. Ella tiene el pómulo ya de por sí marcadito y lo ideal es seguir la naturalidad de nuestro rostro, ¿vale? La forma natural, ella nos manda hacia abajo porque ya lo tiene el rostro alargado. Como tenemos que corregir un poco y se nota demasiado, si lo llevamos hasta aquí, fijaos, que estamos encima del hueso y pues se nota que no es su cara, pues lo que vamos a hacer es orientarlo un poco hacia la mitad, ni para arriba ni para abajo. Vamos a hacerlo más o menos en medio, ¿vale? Para que no se note que estamos haciendo algo que no es natural. ¿Se ve ahí la corrección, más o menos? ¿Qué brocha es esa, hija? Esto es una brocha de colorete. Se puede hacer con cualquier brocha de colorete, se puede hacer con esta. Parece fácil, ¿verdad? No, es que yo estoy acostumbrada a esta, pero claro, te he visto esa tan rara. Claro, es que no me gusta mezclarlas porque como el colorete lo uso es otra cosa y la corrección es otra con otros colores, pues nada, mezclo. Pero bueno, igual podríamos coger esta o mira, podemos coger este y podemos hacer así. Podemos hacer tracitos así o podemos hacer así. ¿Sabes? Ya es que la destreza que tengamos. O incluso con la esponja, si utilizamos una base que sea más oscura, que sea un tono más oscuro que su base normal, pues también podemos, porque esto tiene la forma de la corrección oscura, más o menos. Con esta parte que es la otra que nos faltaba, hemos aplicado el fondo, con esto digamos que las luces, o las correcciones claras, y con esto las correcciones oscuras. Esto muchas veces en pasarela, por ejemplo, se utiliza porque necesitas mucha rapidez y vas con la esponja, ya vas con todos los colores, los tres, y vas corrigiendo todo el rostro según te mueves con la esponja. Por eso a mí me gusta mucho trabajar con esponja. Pero bueno, podemos hacerlo así también, ¿vale? Vamos después a romper, como os decía antes, pues para no ver dónde termina la línea, que no se vea un corte ahí, pues tenemos que romper. Yo no difumino de mancha a piel limpia, porque cuando difuminas de mancha a piel limpia no sabes hasta dónde estás llevando el trazo. Entonces siempre difumino al revés, difumino de piel limpia a mancha, ¿vale? Estoy desde lo limpio
Por ejemplo, ella tiene aquí la línea, pues desde el piel limpia a mancha hago nada, muy poquito, ¿sabes? Para concentrarla ahí el color. Para romper los bordes, simplemente. Ahí, ¿se ve la corrección oscura? Sí. Esta, los polvos de bronceadores. Y luego podemos utilizar el colorete, ¿ves? La diferencia entre aplicar el colorete y hacer un pómulo es esta. Estos me gustan mucho. Supongo que los conocéis todos, que llevan usando toda la vida. Bueno, pues con la brocha de colorete, en su caso, como ya tiene el rostro alargado y no nos interesa, lo que nos interesa es crear horizontalidad, le viene muy bien que hagamos una central de su hueso. Entonces, aquí aplico el color y difumino un poco. Siempre lo ideal es fundirlo bien con la corrección que hemos hecho, ¿vale? El color, para que se funda, que vaya en una progresión, que no se vea aquí algo marrón y aquí algo rosa, que no parezca una loncha de bacon. Aquí mido, mirad hacia frente. ¿Ves? Desde la parte más exterior a la zona alta de su pómulo, digamos por ahí. Así el colorete nos sirve para dar vida, ¿vale? Hemos corregido el rostro, hemos dejado un tono plano, totalmente uniforme, hemos iluminado, hemos creado volúmenes, pues ahora vamos a dar vida, ¿vale? Y para eso es el colorete. Vale. Lo he hecho en este momento, aunque después igual a la hora de maquillar sus ojos y tal se ve que es poco. Igual luego hay que intensificarlo un poco más. Esto lo del colorete se suele hacer al final, pero yo lo hago ahora porque quería, pues eso, mostraros esto. Ahora, ¿qué va ahora? Los ojos. Voy a utilizar las sombras de The One, ¿vale? Voy a utilizar esta, que es la más clarita de todas, para seguir corrigiendo e iluminando la mirada. En su caso, no es necesario utilizar demasiado iluminación, un tono demasiado claro, porque ella ya lo tiene bastante bien definido, ¿verdad? El arco ciliar tiene ya bastante clarito esto, pero bueno, vamos a ver cómo lo haríamos. Lo bueno de esta sombra es que la puedes tratar como sombra en polvo o como sombra cremosa. Las sombras cremosas las puedes arrastrar, las sombras en polvo no deben arrastrarse. El polvo hay que aplicarlo a toques. Y esto lo bueno que tiene es que la puedes fijar y esto ya se queda como polvo. Entonces, en la zona alta de su ceja, lo aplicamos así. Ya os digo, esta yo la arrastro porque es medio textura cremosa. Voy a tocar un poco aquí los pliegues, que os decía antes, y me voy a bajar la sombra hasta el párpado móvil. Así me va a ayudar luego que se funda bien con la otra. Lo bueno de estas sombras también de The One es que al ser así, en este formato, si cae color abajo no se queda, como por ejemplo pasa con las sombras en polvo, que a veces se nos cae abajo y se nos queda ahí y luego no hay quien lo quite. Y para eso podemos poner bastante cantidad de polvo en esta zona, maquillar el ojo y luego retirar. Bueno, pues con esta no es necesario porque si cae no se fija, son pelotillas, es muy cremoso y por eso no es necesario. Entonces es un paso que te ahorras también. Voy a tocar para quitar los pliegues y aplico sobre todo debajo de la ceja para seguir levantando la mirada. Y arrastro hasta su párpado móvil. ¿Vale? Ya hemos iluminado y hemos aplicado el tono más clarito. Ahora vamos a escoger un tono más oscuro. ¿Te gusta este? ¿O cuál te gusta más?
Vale, vamos a utilizar el verde, que ya tiene unos ojos verdes muy bonitos y le va a quedar súper bien. Entonces, bueno, cogemos cantidad de producto y para aplicar la sombra yo lo hago de esta manera también. Los ojos son redonditos y tienden a caer, porque es así, son redondos, aunque los hay más caídos, menos caídos, pero siempre tienden a caer. Entonces hay que saber dónde parar, porque si sigues muy hacia afuera a veces se te cae, da efecto de caído. Entonces hay que decidir hasta dónde queremos que llegue la sombra. Para eso coloco el pincel, mira hacia el frente, o sea, hacia atrás, perdón. Digo, hasta al final de su ceja, yo inclino el pincel hacia allá. Y antes de llegar a la última pestaña, yo marco aquí. Y digo, hasta aquí. Hasta ahí yo quiero que llegue su sombra, ¿vale? Entonces ahí haces la marca. Y en el otro ojo igual. ¿Hasta dónde quiero que llegue? Pues pongo el pincel dirigido hacia la cola de su ceja y antes de llegar a la última pestaña marco hasta dónde quiero que llegue la mancha. Pues más o menos hasta ahí, ¿vale? Y ahora ya pues relleno. Vamos a seguir la forma natural de su párpado móvil. Siempre solapando el otro trazo, para que no nos quede una parte más clara y otra más oscura, que sea todo uniforme, porque vamos a crear una especie de ahumado en color verde. Entonces siempre que voy a hacer el primer trazo, comienzo donde he hecho el último, solapando. Sigo la forma natural redondeada de su ojo. Cae el producto, mira hacia arriba, pero como este mira hacia el techo, como este no se fija mucho, podemos eliminar así. Pues en el otro ojo igual. Cierra. Levanto para llegar bien hacia la raíz de las pestañas. Y desde la última mancha, pues voy solapando con el color. La parte final de la mancha. Y de piel limpia a mancha. No voy a hacer así hacia afuera, porque no sé hasta dónde me va a llegar si yo hago así hasta afuera. Entonces, de piel limpia a mancha, voy rompiendo esa dureza. Así, movimientos como de zigzag. Y lo voy fundiendo con la otra sombra que hemos aplicado antes, clarita. Así. Y aquí lo mismo. De piel limpia a mancha. Son movimientos muy cortitos. Y luego, dependiendo del tipo de ojo, podemos subir un poco más o no, eso ya pues vamos valorando, ¿no? Cuidado también a la hora de, cuando subimos la ceja, estamos deformando un poco el ojo. O sea, tenemos que tener en cuenta que su ojo está aquí. Yo me acuerdo cuando levanto que no me voy a pasar del hueso. Voy a intentar no pasarme del hueso mucho. Lo que voy a hacer es que se difumine, que se pierda, que se funda con la otra sombra de arriba.
pero sobre todo que vaya hacia arriba y que no se caiga por los lados. Voy a dar un poquito más de énfasis en la sombra clarita, ¿vale? Para terminar. Perdona, ¿qué tono de verde era ese, el oliva? Sí. ¿Dónde está? Aquí es en la referencia 747. Podemos aprovechar el clarito para terminar de fundir. ¿Las habéis probado las sombras de The One? Sí. ¿Sí? ¿Os gustan? Sí. Sí, ¿verdad? Y es verdad que duran bastante, que luego no crean pliegues. A mí me gusta el perla ese que tú le estás dando y Sí. tengo el azul también. El verde no lo había visto yo por ahí. El azul es muy bonito, el verde es muy bonito también. A mí es que me gusta mucho el color verde. Y queda muy Yo bonito. tengo el azul y el perla. El que tú le has dado clarito arriba, además que me encanta, lo estoy diciendo de Grace. Que me Sí. encanta. Solamente en la zona del hueso. Y a ver, mira hacia arriba. Para las personas de ojos castaños, el tono azul queda bonito. Sí. Sí. Sí, queda bonito también. Vale, ahora voy a delinear el ojo, ¿vale? Para ello voy a utilizar el lápiz. Voy a utilizar el lápiz negro. Es ideal que siempre le saquemos punta antes de utilizarlo, ¿vale? Este está totalmente nuevo, pero aún así le voy a sacar punta. Porque además es higiénico, además de, pues de afilarlo, ¿no? Para que quede de precisión. Entonces le sacaríamos un poco de punta, este chiquitillo. Y luego lo caliento un poco en mi mano, para que maquille mejor. Muchas veces parece que no pinta, ¿no? Parece que lo pasas y dices, esto no tiene pigmento. Pues bueno, lo puedes calentar un poquito. Cierra. La forma en la que yo hago las líneas, pues como os decía antes, las hago desde afuera hacia adentro también. ¿Por qué? Porque yo quiero decidir hasta dónde quiero que llegue la línea, ¿vale? Hay gente que empieza desde aquí dentro y se va hacia afuera. Bueno, también puede ser, pero como yo quiero medir más o menos, pues lo hago así. Vuelvo a poner el lápiz en dirección a la cola de su ceja, hacia allá, y yo quiero que llegue a esta altura. A ver, abre. Vale. Es una altura en la que cuando ella abre, pues queda más o menos a la misma altura que la parte más alta de su párpado, de su ojo cuando está abierto. Cierra. Entonces, desde ahí yo bajo en línea recta hasta la mitad del ojo. En línea recta. Así. ¿Vale? Y luego cierro, pues con la última pestaña porque se nos ha quedado de lleno. ¿Vale? Y en el otro ojo igual. Digo, hasta aquí quiero que llegue. A ver, abre. Hasta ahí. Y con el pincel biselado, que no me salía la palabra, lo difumino un poco. Difumino no es romper como antes, porque igual que os había contado que si lo difuminamos se pierde y tal, en este caso yo quiero que se quede bien definido. Pero lo que sí puedo hacer es definir el borde y proyectarlo un poco más, si quiero, ¿vale? Puedo ponerlo aquí así y decir, bueno, pues voy a proyectar un poco más la línea porque ya le queda estupendo. Así la podemos afinar. ¿Vale? Más o menos ahí. Entonces, como me sale un poco, voy a rellenar con el verde, cierra, para que se junte. ¿Vale? Que no se quede la línea suelta nunca. Siempre va con la sombra. Si la línea llega hasta aquí, pues la sombra también. Y ahora podemos darle más
más con el negro, con el eyeliner. Voy a utilizar el pincel porque me gusta más que el pincel del eyeliner. ¿Cierro? Esto nos va a durar más tiempo también. Lo bueno del pincel biselado es que crea la línea perfecta porque ya tiene la forma ideal. Entonces, bueno, yo lo estoy aplicando como en pequeños toques, como si quisiera fijar la línea que ya he hecho. Es muy sencillo, si lo haces así. Vale. Podemos también, con el mismo lápiz, maquillar la línea de agua, que es la línea donde interna, digamos, ¿vale? Mírate hacia las rodillas. Sí, mira hacia las rodillas con los ojos. Vale. Ya bien, ¿no? Vale. Y ahora voy a rizar sus pestañas, ¿vale? Con el rizador. Antes de aplicar la máscara de pestañas, como hemos dicho. Mírate hacia las rodillas. Esto lo hago para que ya no se dé cuenta. Así que, sin llegar a la raíz del todo, ¿vale? Para no pellizcar, sueltas y nada, con que hagas así 3 veces, abres y sales, ya está. En el párpado inferior. En este caso, no. En este caso no lo voy a hacer, se puede también, pero no lo voy a hacer, simplemente la he fijado el corrector que le he puesto antes y ya está. O sea, ya está, solamente. Ni lápiz, ni No, no lo voy a hacer en este caso, simplemente la parte de arriba. Mira hacia abajo, se puede hacer, vamos, se puede aplicar el lápiz, incluso sombra. Nada, con hacer así 3 veces, abres, sales y ya está rizado. el lápiz de ojo blanco, ¿en qué caso es bueno? El blanco, en caso de que a lo mejor quieras agrandar la mirada. Se puede utilizar en la parte interna del ojo, lo que pasa es que no sé, queda un poco artificial, es que depende del ojo. En mi caso, por ejemplo, yo, que tengo el ojo grande e incluso un poco saltón, si aplicas blanco, pues queda un poco feo. O sea, a mí me gusta dar intensidad al ojo, entonces siempre los colores más oscuros, si es marrón, verde, azul, lo que sea, pero que sean tonalidades bajas. El blanco era una época también que se llevaba, pero no sé, ahora mismo, o sea, yo solamente si yo quiero, en teatro se utiliza un montón, porque la gente está muy lejos y tú quieres exagerar los rasgos de esa persona, entonces para que tenga ojos, tú maquillas de blanco por dentro y de negro por fuera, pero para que parezca un ojo más grande, porque si no a veces la gente tiene un ojo tan pequeño que no se ve y la gente está tan lejos, pero ahora mismo así como para belleza yo no lo utilizo. Se puede utilizar. Voy a utilizar la máscara de pestañas de One. Esta es negra. La hay negra y la hay azul, pero en este caso la voy a utilizar negra, mira hacia las rodillas. Entonces, entras de manera horizontal hasta la raíz de sus pestañas, con cuidado, y una vez que ha entrado el pelo, en movimientos de zigzag sales hacia afuera. Parpadea todo lo que quieras. La máscara de pestañas es muy importante aplicarla muy bien, unas pestañas bien peinadas, pues te ahorras las pestañas postizas. Y además es que esta máscara queda muy bonita. Entonces, en movimientos de zigzag, pues para que entre bien el pelo. Y también estoy peinándolas por arriba. Sobre todo dando mucho énfasis en la raíz
Luego en las puntas, ¿sabes por qué? En las puntas no tanto para no dar peso. Si das mucho peso en las puntas acaban cayendo y nos hemos realizado y no queremos dar mucho peso. No sé si se ve la diferencia entre este ojo y este ahora mismo. Simplemente, y es esto. Entonces entro, cojo producto y salgo. No hago así, no, porque entra aire. Me ando hacia la rodilla. En horizontal y entro hasta la raíz de las pestañas. Desde la aleta de su nariz, ahí está el inicio de su ceja, ¿ves? Si vas desde la aleta de la nariz hasta el final del ojo, ahí está el final de su ceja, ¿ves? Y si miras de frente, en la parte externa de su iris, ahí está la parte más alta de su ceja, esa es su ceja ideal. Luego tenemos que medir que sean igual de altas y luego ya, pues dependiendo de la dureza que tú quieras conseguir en su rostro, pueden ser más arqueadas o más angulosas. Si ella tiene las facciones marcadas, ella tiene pómulo, tiene hueso, ella es de ángulos, entonces ella tiene piquito. ¿Sabes? La gente que tiene la cara más redondeada suele tener la ceja más redondeada. Si ella quisiera afinar sus rasgos, ponerlos más dulces, pues quitaríamos un poquito de pico. Y si tú quieres poner una mirada porque tienes la cara muy dulce y quieres tener un poco más de fuerza, pues haríamos así, ¿vale? Pero bueno, esta es la forma de su ceja, está bien. Pero aún así, como hay veces que hay las cejas, hay como calulitas y eso, pues se puede rellenar. Entonces voy a utilizar el tono más oscuro, porque ella tiene un tono más oscuro. Coges un poquito de la sombra. A ver, voy a peinar primero. Lo podemos hacer con este que es como, se llama bubillón, que es como el de las pestañas, o lo podemos hacer con este que es un peine de cejas, que siempre que viene. Se peinan hacia arriba y hacia afuera. Y trazando pelo a pelo. Defines un poquito la ceja, ¿vale? Que tampoco se note que esté maquillada. Pero sobre todo porque hay gente que tiene las cejas muy finas o tiene partes en las que no crece pelo, pues se puede rellenar, pero siempre a tracitos, como si estuvieras maquillando pelito a pelito. Y ahí está. ¿Ves? Al definir la ceja, pues cambia un poco las facciones del rostro. Y ahora voy a maquillar su labio. Bueno, como os he dicho antes, lo podemos borrar con la misma base que hemos utilizado. Entonces, daríamos unos toquecitos aquí, que es lo que se dice borrar el labio. Y vamos a darle forma con este. Este es un tono como coral, de Oriflame, de estos automáticos. O también lo podemos hacer con lápiz. Lo que pasa es que este creo que es un poco clarito. Voy a hacerlo con este. Vale, para decidir cuál es su labio, a ver, transformar el rostro a veces nos arriesgamos, porque si una persona está acostumbrada, por ejemplo, a verse con ojeras, porque siempre se ve con ojeras, y de repente le quita las ojeras, a mí me pasó una vez que la chica cogí, le quité las ojeras, en serio, se quedó mirándose así en el espejo y me decía, yo decía, no sabía si le había gustado o estaba o no, porque claro, a veces la gente no sabe. Se quedó en shock, decía, es que no soy yo. Entonces, ellas en sus ojeras no se ven. Entonces hay gente que no le puedes tampoco transformar el rostro. Pero bueno, más o menos, lo que sí es verdad es que la mayoría de las personas tenemos un labio, una parte del labio más arriba y otra más abajo y tal, entonces lo que tenemos que hacer es un poco crear una armonía, ¿vale? Si ella tiene mira, la persona en cuanto se sienta, lo primero que te va a decir es todo lo que no le gusta. Te va a decir, a mí no me gusta mi frente, y no me gusta mi nariz, y no me gustan mis dientes, o yo qué sé, pero no te va a decir, tengo unos ojos estupendos. Si ves, ella sí. Tienes unos ojos muy bonitos. Pues sí, pero ves, nadie llega y dice, es que tengo unos ojos tan bonitos que quiero que me los resaltes. No, te dice, quiero que me escondas todo lo que quiero que me escondas.
Entonces, bueno, pues como si no te dicen qué quieres que resaltes, en plan de a lo mejor te dicen quiero que me hagas el labio más grueso, pues bueno, lo intentamos. Pero si no, pues lo haces lo más normal. Para esto lo que vamos a hacer es desde el centro de su agujero, digamos, de la nariz, ¿vale? Bajamos y marcamos la parte más alta del corazón del labio, ¿vale? Y en el otro igual, bajamos a la misma altura y marcamos la parte más alta del corazón de su labio. Con el lápiz de labios no hace falta apretar. No hace falta porque apretemos más, no es que maquillemos más color. Podemos pasar más veces si quieres y tal, pero se deforma muy rápido. O sea, quiero decir que como es una parte que está suelta, cuando haces así te lo estás llevando, ¿vale? Entonces te puedes torcer. En el centro de la nariz bajamos en línea recta y marcamos la parte más baja del corazón de su labio. Esto son referencias solo, ¿vale? Que luego lo vamos a hacer así directamente y ya. ¿Vale? Entonces esto, cierra la boca. Siempre vamos a maquillar con la boca cerrada y relajada. Abrir la boca así no nos hace nuestro labio, porque nuestro labio no es así. ¿Vale? Cierra. Entonces bajamos aquí. Esta sería la parte más baja del labio inferior y esta. Y ahora lo que vamos a hacer es unir los puntos. Entonces, desde el centro, hago como un pequeño movimiento de compás para crear el corazón de su labio. Así. Y en el otro igual, en el otro lado. Que nos quede pues lo más parecido posible. Y como lo que queremos es, seguimos dando belleza, corrigiendo el rostro, queremos crear una sonrisa en su cara, ¿vale? Tampoco lo vamos a hacer tan exagerado, pero sí vamos a intentar entrar un poquito dentro del labio y cuando salimos en las comisuras, ligeramente ascendente, ¿vale? Así que hacemos como un pequeño movimiento de compás, entramos y salimos de manera ligeramente ascendente. Y aquí igual, un pequeño movimiento de compás, entramos y salimos de manera ligeramente ascendente. Y así más o menos dibujamos un poco una sonrisa. Los dos puntos de abajo los unimos, más o menos en línea recta y ya está, y unimos con las comisuras. Y ahora voy a maquillar todo su labio. Si quiero crear volumen, puedo cerrar solamente más por aquí y en el centro dejarlo más clarito, sin maquillar, o utilizando otro lápiz que sea más claro, ¿vale? Pero bueno, voy a cerrar todo el labio. Esto lo que va a hacer es que nos dure más tiempo y que la barra de labios no se mueva, ¿vale? Además de que acabamos de dibujar el labio que es perfecto, ¿no? Que es su labio. Y vamos a elegir la barra de labios. Vamos a utilizar una de estas de The One, que sea pues siempre lo más parecido al lápiz de labios. ¿Y queremos que dure más tiempo? Pues cogemos un poquito de polvos con la borla y damos unos toques. Eso así se queda fijo, ¿vale? Antes de la barra. Pues cuando utilizamos la barra no os preocupéis de utilizar bastante cantidad, porque es un producto que se va muy rápido también, porque está en la boca. Entonces no pasa nada por utilizar bastante cantidad. Como veis, estas barras tienen mucho brillo. Así que bueno, pues la parte del gloss nos lo vamos a ahorrar. Y maquillo desde las comisuras hacia el centro.
ahí estaría el labio, ¿vale? Y bueno, ya está. ¿Me falta algo? Y perdona, la fijación de la ceja que no la has hecho, eso que se pone encima. Ah, vale. del punto. Sí, esto lo que coges es este que tengo yo aquí, es exactamente igual que este Claro, partido que está dentro. que tienes aquí dentro, ¿vale? Entonces, bueno, en su caso, como ella tampoco tiene pelos largos ni rebeldes, pues no lo iba a hacer, pero lo cogerías con el pincel, un poquito, Le voy a poner y lo pasas despacito. suavecito, ¿no? Ten en cuenta que hemos maquillado debajo y no queremos mover el producto. Entonces, bueno, pues lo dejamos así un poco. Así que así sería. Ahí. Es que como yo me las tengo que maquillar, porque me estoy quedando calva. Las tienen muy finitas. Sí, pero es que se me están cayendo, fíjate, la del estrés. Y eso, digo, yo me las tengo que maquillar y nunca había escuchado eso de enfilármela. Sí, no, la verdad que lo de las cejas yo también me las maquillo, ¿eh? Porque si no fuera... Yo tengo como calvitas. Y de verdad que cambia el rostro, porque sobre todo cuando te ves de lejos. Pues parece Creo que no se ven, mami. que no tienes cejas, claro. Y una persona sin cejas es muy raro. Sí, para hacer el labio más grueso podemos aplicar, a ver, si el borde de nuestro labio pues es ese, ¿no? Entonces, o podemos aplicar un pelín por dentro o un pelín por fuera. Incluso si queremos que el labio sea más ancho, podemos salir un poco o entrar un poco. Nunca podemos maquillar demasiado hacia afuera porque se nota, pero bueno, en tu caso, si tú quieres engrosar un poquito el labio, lo que haríamos sería lo mismo, solo que saliendo un poquito más. Incluso puedes redondear más. ¿Sabes? Tampoco que no se note demasiado que te cogía por fuera, pero bueno, ahora te miras en el espejo, por si te gusta. Con el lápiz. Sí, con el lápiz tú dibujas el labio que tú quieres. Incluso le puedes dar más forma al corazón, más pico, menos pico, más redondito. Hay gente que le gusta poner esto redondo, no sé. Bueno, mírate a ver si te gusta. El brillo es que es muy brillante. También cuando utilizas productos muy brillantes en los labios, también dan sensación de más volumen. Bueno, ahora te das un paseíto ahí por ahí en medio, ¿no? Que te digo, ¿no? Oye. Ahora tienes que Es hacer lo que paseo. veo ahora, claro, para que te veamos. Que te echen fotos. Y es verdad que, por ejemplo, tú tienes el labio ya maquillado, ¿no? Lo tienes pintado. Y si te das solo un poquito de gloss aquí en la parte del... también te da la sensación